En semanas anteriores a la producción de este material, una entrevista realizada a la banda de death metal Disavowed levantó cierta polémica entre los usuarios de redes sociales, o por lo menos aquellos a los que sigo. O fue el encabezado principal del artículo el siguiente: la generación más joven toca metal de la vieja escuela porque es perezosa y tiene una gran falta de ambición. Lo primero que hice naturalmente fue darme a la búsqueda de la banda, ya que era hasta entonces desconocida para mí, y lo que pretendía probar pues era saber si realmente tenían la autoridad moral para proferir tales afirmaciones, ya que en un principio me parecieron algo excesivas y un poco pretenciosas. En mi desconocimiento de la banda esperaba ya algún tipo de indicio que apoyase mi hipótesis, la cual dice lo siguiente: la banda es bastante pretenciosa y algo excéntrica para proferir tales afirmaciones. Para mi total sorpresa, resultó que esta banda tenía un lenguaje musical bastante elaborado y eran personas que conocían muy bien pues tanto su lenguaje como la estética del género que interpretaban. Por tanto, mi hipótesis quedó completamente destruida. Y lo que quise fue intentar interpretar un poco pues la apreciación de esta persona, asumiendo que pues es una persona que tiene una formación diferente, con una cultura diferente, una idiosincrasia diferente, y está dando una opinión totalmente personal y subjetiva al respecto pues de este tema. Sin embargo, para no dejar de lado la polémica inicial que se levantó entre algunos de los usuarios o contactos que tengo en mis redes sociales, quisiera darle un poco de dinámica al asunto para que se den cuenta más o menos qué fue lo que sucedió, y esto lo puede ejemplificar de la siguiente manera. Nada se compara con la vieja escuela. Larga vida al trash. Definitivamente, extraño los 80. ¿Tú naciste en el 2002? Adiós. Es apenas lógico que una banda con una complejidad rítmica y armónica tan avant-garde piense de esa manera. El lenguaje musical, siendo uno tan rico, debería ser llevado a cabo usando cada una de las estructuras, su arquitectura, su fluidez, que no deja lugar a la mediocridad dentro de sí. Es realmente imperativo que tendencias que no aportan nada a la evolución musical se extingan, para dar paso a nuevas tendencias que bla 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 bla. Y entonces, ¿quién tiene la razón? Mi nombre es Pepe Gómez, o Pepinillo como prefieran llamarme, y les quiero dar la bienvenida a mi primer Bitácora Metal. Como muchos de ustedes ya habrán notado, he utilizado, y creo que utilizaría de aquí en adelante, la palabra lenguaje, ya que pienso que es lo que mejor describiría la música. Pienso que el lenguaje naturalmente encaja mucho en la descripción de la música porque pues tiene sus códigos, contextos, semántica, semiótica, morfología, sintaxis, bueno, un montón de elementos de los cuales no tengo autoridad moral para hablar porque no soy lingüista ni experto, pero en mi escaso conocimiento creo que pueden ser un excelente símil. Al igual estaré citando permanentemente la frase identidad sonora. Y así como en principio habría una delimitación clara entre ciertos lenguajes hablados y escritos a lo largo de la historia de la humanidad, como lo serían el español, el inglés, el mandarín, el portugués, etc., no podemos olvidarnos de otras clases de lenguaje, que aunque sean el resultado de la interacción constante entre dos o más culturas, constituyen per se una forma válida de lenguaje, como lo serían los dialectos hablados en zonas fronterizas, como por ejemplo el Spanglish, o como resultado en la interacción de varias culturas, como lo sería el creol. Y así hay un montón de ejemplos que podría citar y los cuales estoy seguro que ustedes conocen, en donde la influencia de una o más culturas interactuando entre sí generan diversas formas de lenguaje, válidas y pues en permanente cambio o evolución. Y estoy seguro que a este punto muchos de ustedes se están preguntando por qué estamos citando el lenguaje y la interacción cultural y cuál es la relación o el vínculo con el tema principal de este video. Pues esencialmente, de toda manera, tomemos en cuenta que el metal, queramos o no, es un ejercicio cultural que no solamente utilizaría una clase de lenguaje o un tipo de lenguaje como lo sería el idioma en el cual escribimos las letras o en el cual pretendemos llevar el mensaje, para hacer un poco más claro e inteligible. Bueno, como decíamos, el metal no solamente utiliza el lenguaje formal o el lenguaje común que utilizamos para comunicarnos con nuestros símiles, para llevar a cabo la entrega o el desarrollo del mensaje que se pretende plasmar, usando como canal conductor el género musical que pues el artista o el compositor haya elegido para llevar a cabo esta transmisión. Entonces el lenguaje no solamente se utilizaría
para definir una propuesta lírica, sino también se utilizarían otros elementos propios del ejercicio musical, como son la identidad sonora, como lo habíamos citado inicialmente, en el cual pues cada propuesta tiene de alguna manera sus propios códigos, su propia semiótica y sus propios elementos que los hacen distintivos de uno frente al otro. Paranoid es una célebre canción que ha sido como el pináculo del heavy metal y pues tiene una historia bastante peculiar que estoy seguro muchos de ustedes ya conocen. Esta canción se dice que fue escrita en un lapso no superior a media hora y esto me lleva a preguntarme de qué manera una canción que solo fue escrita con tan poco esfuerzo, realizada en tan poco tiempo, resultó ser la piedra angular de un género. Pues obviamente Black Sabbath son los creadores del género metal, o por lo menos muchos historiadores y musicólogos así lo definen. Pues bien, cito esta canción porque considero que es un excelente referente. Esta misma canción podría cubrir elementos estéticos y musicales que van desde lo más simple hasta lo más complejo, y de hecho muchas bandas, tanto básicas como muy elaboradas, muy progresivas y muy de vanguardia, citan a Black Sabbath como uno de sus más importantes influencias y pues un referente bastante conocido dentro de lo que es la cultura del heavy metal. Entonces tomemos en cuenta el hecho que Black Sabbath, como muchos pioneros que en principio tenían un lenguaje musical bastante básico pero pues transgresor en su momento, nos haría pensar lo siguiente. Entonces sería excluyente el hecho que hayan bandas que han elegido ampararse bajo pues géneros un poco más elaborados, un poco más ricos en texturas y en pues elementos musicales, en relación a aquellos que pues prefieren escoger un lenguaje un poco más simple pero que respetan la estética de su propio género. Es decir, ¿se excluirían mutuamente? Ahora bien, quiero citar como ejemplo a Tool. Tool es una de las bandas más reconocidas en el mundo, no solamente pues por su nombre y por su carrera, sino por la peculiar forma que tienen para llevar a cabo su propuesta musical, de una forma muy elaborada y muy sui generis, saliéndose bastante de los estándares convencionales de la música. De hecho, su forma es tan innovadora y aventajada que han tomado bastante tiempo para poder sacar su más reciente álbum. Al menos el más reciente al momento de lanzar este video, y probablemente pasen decenas, incluso cientos de videos antes de su siguiente lanzamiento. Entonces, habiendo hablado de Tool, ¿de qué forma podemos ponerlos en paralelo con otras bandas que tienen pues géneros completamente diferentes, que también han sido transgresores y de alguna manera también son referentes importantes en la cultura del rock pesado, como lo podrían ser AC/DC y los Ramones? En principio podríamos concluir que se parecen bastante, teniendo en cuenta que tanto Tool como Ramones y AC/DC son bastante conocidos, son muy conocidos y de hecho pues tienen una suerte de culto alrededor de sí mismos. Han permeado tanto la cultura popular que ya pasaron a ser parte del mainstream, en donde pues hemos visto que recurrentemente muchas personas que son ajenas a la cultura rock piensan que AC/DC y Ramones son, digamos, marcas de ropa y podrías verte bastante agresiva o bastante chic, pero nada más lejos de la realidad. Pero indistintamente del hecho que Tool o AC/DC o Ramones o Deep Purple o Iron Savior o cualquier otra banda, bien sea del mainstream o del underground, tengan de alguna manera algún tipo de reconocimiento, podría decir bajo una apreciación muy personal que es su esencia la que hace que estas personas o estas agrupaciones tengan algún tipo de reconocimiento. Es decir, sin importar si tu género es el más elaborado o el más simple y monocromático, en esencia respetan sus ideas, en esencia mantienen como su canal de comunicación, respetan sus raíces, han escogido una estética, una temática que los hace únicos y que permiten que de alguna manera haya una gama mucho más amplia de propuestas musicales que podamos disfrutar sin excluir a las demás. No por el simple hecho que una banda interprete más notas quiere decir que sea mejor que otra. Tal vez en un debate musical estrictamente académico podríamos concluir que hay bandas que son más ágiles o más aventajadas que otras, pero ello no las excluiría, simplemente pues sería un elemento de tantos que forman las propuestas musicales. Por ende, considero que no podríamos juzgar una propuesta solamente por la cantidad de elementos musicales que tengan dentro de sí. Entonces podría plantear la siguiente pregunta: ¿hace la cantidad de elementos musicales que usen bandas como AC/DC, Ramones y similares, los hace de alguna manera acreedores del calificativo carentes de ambición o faltos de ambición?
Y entonces, retomando la polémica inicial, nos damos cuenta que pues la tendencia humana siempre es como a segmentar y a dividir las cosas o a agruparnos de alguna forma en sectores en los cuales nos sintamos apoyados por nuestros semejantes. Citando el ejemplo inicial, pues tendríamos que hay dos tipos o dos grupos de personas con respecto a la polémica que se suscitó a raíz de la entrevista de esta banda holandesa de death metal. Cada uno defendiendo a capa y espada su propia posición. Y algo que me llama la atención de esta dinámica es que, pues bueno, es una conducta muy humana, que es algo que hacemos como muy bien o se nos da de una forma muy natural, pero pues yendo un poco más al análisis y a la meditación acerca de este tipo de criterios, nos damos cuenta que convertimos nuestras opiniones personales en verdades absolutas, sin contemplar las opiniones de los demás o sin ver pues un poco más allá de lo que percibimos como real. Dicho esto, tendría entonces que acogerme a alguno de los dos grupos, pero pues nada más lejano a la realidad, porque pues creo que tengo una tercera opinión. Quiero que sea la forma más neutral o tanto como me es posible. En este caso lo que pretendo es como dar una exposición un poco más amplia utilizando ciertos criterios para hacer que la polémica sea un poco más rica, porque pues tomaré elementos tanto de una posición como de otra. Entonces ya entraré de plano en lo que considero pues algo filosófico. Naturalmente no tengo ningún tipo de autoridad moral para decirlo, así que pues el disclaimer o el aviso que tengo que hacerles a ustedes es esencialmente que eso es una opinión personal basada en el criterio que tengo, y pues desde luego entiendo que cada uno de ustedes tendrá su propio punto de vista. Siempre he hecho en mi mente un paralelo entre lo que representa el rock pesado para mí en relación al cine, y siento que así como hay diversos géneros del mismo que recurren a lenguajes y expresiones artísticas particulares para transmitir un mensaje, asimismo sería el metal. En otras palabras, considero que hay elementos estéticos que brindan valor e identidad a cada subgénero existente en el metal, de la misma manera en la que el cine mudo debe ser de este modo para ser llamado así. No solamente es la nominación del género, sino el modo en que bajo sí mismo ampara todos estos elementos, que vibran en consonancia con la estética, el mensaje y la identidad sonora que va desarrollándose dentro de la propuesta misma. Entonces, en concordancia con Kierkegaard y su planteamiento de si me nombras, me niegas, al poner dentro de un marco conceptual algún género bajo nuestros propios criterios, de alguna manera estamos negando o destruyendo las posibilidades que tenga este género de desarrollarse naturalmente o interactuar con otros. Y esto en principio es como una dinámica muy tradicional dentro del metal. Entonces, creando estas barreras imaginarias entre géneros, estamos de alguna manera obligando a estos géneros bajo nuestra propia percepción a no interactuar con otros géneros. Y tomemos en cuenta que, como dije inicialmente, muchos de estos géneros tienen una raíz muy similar o incluso la misma. Pero como conocemos de antemano, pues la historia de la humanidad nos ha dicho que esto no es más que un mito o que una tradición que hemos generado como seres humanos, pero pues la cultura se mueve de una forma diferente, ya que la cultura va permeando este tipo de barreras imaginarias que hemos creado en nuestro consciente colectivo. Entonces se dan implícitamente las mezclas entre los géneros o las interacciones entre los mismos, haciendo que surjan nuevos subgéneros o nuevas estéticas o nuevas formas de llevar a cabo este tipo de arte, el arte llamado metal. Quiero aclarar lo siguiente: tomemos en cuenta que yo llamo esto una evolución, pero la evolución no siempre implicaría como avance, porque pues tendríamos que someterlo a la objetividad y subjetividad de cada persona que está estudiando esto. En este caso lo llamo como movimiento o como cambio, inherentemente atado a las transiciones humanas, como serían la evolución en el lenguaje, la evolución en los medios tecnológicos, la evolución en la tecnología en sí, y pues otros factores sociológicos de los cuales pues no entraré en detalle, pero pues ustedes y yo sabemos que ha funcionado, citando el ejemplo inicial del lenguaje y la interacción entre culturas. De cualquier manera, pues no podría decir que estamos de acuerdo o no con ciertos planteamientos. Tengamos en cuenta que hay muchas cosas que son influyentes en este ejercicio, por ejemplo, nuestra idiosincrasia, el pueblo en el que crecimos, la cultura en la que estamos, la forma en la que hemos desarrollado esa cultura, nuestra formación académica, nuestros valores, nuestras creencias. Básicamente todo lo inherente al ejercicio humano de la interacción social influye. Habría un punto que tendríamos que tocar, porque desde luego es importante, más hablando de una cultura y de un ejercicio llamado música. En la música tenemos que respetar ciertos estándares como la exactitud y la corrección musical.
todo lo que delimite estándares como armonía, melodía, ritmo, bueno, contrapunto, orquestación y bueno, todos los elementos inherentes al ejercicio musical de alguna manera tienen que ser respetados. Pero pienso que al igual que los silencios son muy importantes dentro del ejercicio musical como lo son la correcta ejecución de notas, asimismo los pintores podrían estar eligiendo pues sus matices, su gama cromática, sus elementos y materiales o la ausencia de los mismos, porque eso de alguna manera le brinda identidad a cada obra que lleve cualquier artista, sea pintura, poesía o demás. Por tanto, para mí el metal tradicional tendría tanto valor como la xilografía en su contexto, estructura, estética y elementos de expresión artística, así como el metal moderno en contraste con la ilustración digital, los efectos especiales y demás técnicas plásticas modernas. Sería comparable muy importante para la cultura metal. O dicho en palabras de mi amigo Fabián Esteban Beltrán, vocalista de la reconocida banda colombiana Random Revenge, quien ha citado alguna vez: cuando se trata de metal, estoy convencido que tanto las corrientes que salvaguardan su tradición como aquellas que llevan el género a nuevos terrenos no solo son respetables, sino absolutamente necesarias. Habiendo dicho todo esto, quisiera no solamente agradecerles por estar hasta este punto del video, sino también interactuar con ustedes de alguna manera. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Creen ustedes que el metal tradicional es una corriente que tiende a desaparecer y tendría que darle paso a nuevas propuestas musicales? ¿O creen ustedes que el metal tradicional tiene tanta validez como el metal más vanguardista o las fusiones dentro de los subgéneros? Apelando a la tradición moderna de estos tiempos de internet, quisiera invitarlos a activar la campana, suscribirse a este canal y si pues tienen algún tipo de sugerencia o si quieren que continúe realizando este tipo de contenidos, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios. Los espero en la siguiente emisión y como dijo el varón, larga vida rock and roll. Falta de ambición.